Buenas noches a todos. Nuevamente nos reunimos para escuchar los casos que nos presentan los colegas de todo el país. Hoy le toca a la doctora Julia Trocero, del Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador General San Martín, en la provincia de Entre Ríos, quien nos va a presentar un caso de Mycobacterium intracelulares en un paciente con síndrome de Lady Windermere. Doctora, el auditorio es suyo. Hola, buenas tardes. ¿Arrancamos entonces? Sí, ya estamos en mi 30. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Julia Trocero, soy bioquímica. Actualmente, el año pasado terminé de cursar la carrera de especialidad en bacteriología clínica en la Facultad de la UNL en Santa Fe, donde también me recibí de bioquímica. Trabajo, como dijeron recién, en el Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, de la provincia de Entre Ríos, en el área de microbiología. Bueno, hoy el caso que les voy a contar es Mycobacterium intracelular en pacientes con síndrome de Lady Windermere. Bueno, Mycobacterium intracelular es un bacilo ácido alcohol resistente, no tuberculoso. Estos bacilos son llamados ácido alcohol resistente por su apariencia microscópica después de la decoloración. Aparecen de color rojo fucsia sobre la coloración de contraste azul. Mycobacterium intracelular forma parte del complejo Mycobacterium avium intracelular o complejo MAC. No son patógenos estrictos, se los encuentra distribuidos en la naturaleza, suelo, agua, excreta de aves, de animales, en plantas. Se pueden comportar como patógenos oportunistas o producir una enfermedad pulmonar o extrapulmonar también. Entonces, su patogenicidad puede ir desde una colonización inocua al desarrollo de la enfermedad. Y la infección por este tipo de micobacterias no tuberculosas o micobacterias atípicas son llamadas micobacteriosis. Clínicamente, la infección por esta micobacteria intracelular se puede manifestar como una enfermedad pulmonar fibrocavitaria, una neumonitis por hipersensibilidad o por una sobreinfección de broncoextasias, una de cuyas variedades es el síndrome de Lady Windermere. Estas manifestaciones clínicas se observan en pacientes inmunocompetentes que tienen un daño pulmonar previo, como fibrosis quísticas o EPOC. En pacientes inmunosuprimidos con bajo conteo de células CD4 se asocia a micobacteriemia. Bueno, ¿qué es el síndrome de Lady Windermere? Es un síndrome que es casi exclusivo de mujeres. Hay muy pocos casos documentados en hombres en la literatura. O sea, se dice que es casi exclusivo de mujeres, afecta a mujeres delgadas, de edad avanzada, mayor de 55 años, con mayor incidencia de escoliosis, pectus excavatum, que a simples palabras es cuando el esternón se hunde hacia el pecho, y presencia de broncoextasias, de localización predominante en el lóbulo medio y en la língula. Estas son las principales manifestaciones radiológicas del síndrome. O sea, algo que es muy característico de este síndrome son estas manifestaciones radiológicas, que son las broncoextasias de localizaciones en el lóbulo medio y en la língula. Y bueno, como les comenté, que afecta a mujeres delgadas con mayor incidencia de escoliosis. ¿Cuál es una de las posibles hipótesis de por qué esta micobacteria intracelular se relaciona con el síndrome de Lady Windermere? Es que el paciente genera una supresión voluntaria de la tos y la expectoración, lo que lleva al acúmulo de secreciones y a una posterior infección por esta micobacteria ambiental. Eso es la hipótesis de lo que se cree porque es tan asociado este síndrome con este bacilo ácido alcohol resistente. Es por la supresión voluntaria de tos y la expectoración, se acumula secreción
y esa secreción hace una posterior infección por la micobacteria ambiental. Bueno, ahora les voy a presentar el caso clínico, que es una paciente de 61 años, sexo femenino, que tiene un diagnóstico de severa EPOC, sin historia significativa de tabaquismo, la serología para HIV es negativa, que tiene extrema delgadez y una marcada escoliosis. Como pueden ver en la figura de arriba de la izquierda, se ve la marcada escoliosis de la paciente. En el año 2016 fue diagnosticada de enfermedad pulmonar por el complejo Mycobacterium avium intracelular. Recibió tratamiento con rifampicina, isoniazida y etambutol. Sin embargo, luego de unas semanas debió interrumpirlos por intolerancia digestiva y una hepatitis medicamentosa. Quiero aclarar que este diagnóstico la paciente no lo hicimos en el sanatorio, sino viene por una recaída en el año 2017 con el diagnóstico de este dado. Pero es lo único que sabíamos, que ella tenía una enfermedad pulmonar por el complejo MAC y que había recibido estos tratamientos y que los interrumpió por esta hepatitis medicamentosa e intolerancia digestiva. En 2017 va al sanatorio a la consulta con uno de los infectólogos y consulta por fiebre vespertina con inapetencia. Se le realiza una tomografía que evidencia disminución del volumen de ambos lóbulos pulmonares superiores, observándose la presencia de cavitación de pared gruesa en comunicación con bronquios a nivel izquierdo y derecho. Dichas cavitaciones de probable origen secular se asocian con áreas de retracción cicatrizal, bronquiectasias y nódulos en el lóbulo medio y en la língula. Se aplica segundo tratamiento con levofloxacina, claritromicina, etambutol, finalizando el mismo. Acá cuando se realiza esta tomografía, se ve que la paciente tiene esta broncoectasia y nódulos en el lóbulo medio y en la língula, que eran las características radiológicas específicas del síndrome. Y al ser una paciente de 61 años, sexo femenino, marcada escoliosis y extrema delgadez, se dice que tiene el síndrome que les estuve contando. Pasan 3 años y en noviembre del 2020 presenta una recaída, una recaída con síntomas respiratorios, de tos con expectoración, malestar general, fiebre y decaimiento. Se le solicita un cultivo de esputo para micobacterias, el cual no se obtiene desarrollo, aunque su baciloscopía dio 100 Nielsen 4 cruces. ¿Qué quiere decir esto? Que había más de 100 bacilos ácido alcohol resistente en más de 20 campos observados. Se planifica iniciar otra vez el tratamiento por 1 año con levofloxacina, rifampicina y claritromicina. La paciente refiere no tolerar la rifampicina, por lo que se niega a tomarla. Se planificó 12 meses, pero la paciente presenta otra recaída a los 11 meses, o sea, el tratamiento no se llega a completar. Entonces, luego de 11 meses de tratamiento, presenta una recaída con sus síntomas respiratorios, con disnea progresiva, fiebre y requerimiento de internación. En esta internación se solicita nuevamente estudio de baciloscopía y cultivo de un esputo para micobacterias. Previo a la siembra en medio del Lowenstein-Schenzer, de la muestra de esputo, se decontamina con hidróxido de sodio al 4%, que es el método de Petrov modificado el que usamos nosotros. El proceso de decontaminación tiene como propósito mucolizar la muestra y a su vez destruir parte de la microbiota acompañante. A su vez permite concentrar la muestra para obtener un mejor análisis en el microscopio y un mejor aislamiento de esa micobacteria en caso de que estuviese. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este método para esta decontaminación que les estuve contando? En un tubo de plástico estéril
agregamos 2 mililitros de la muestra, en este caso el esputo, y 2 mililitros de hidróxido de sodio al 4%. Se ajusta la tapa, se agita para digerir o mucoalizar la muestra, como les contaba. Se deja reposar durante 10 minutos a 37 grados centígrados, agitando a intervalos de 5 minutos. Una vez transcurrido esto, centrifugamos a 3000 revoluciones durante 15 minutos. Eliminamos cuidadosamente el sobrenadante en un recipiente que contenga agua lavandina al 10%. Y luego se neutraliza con ácido clorhídrico 1 normal hasta un pH cercano al neutro, entre 6,5 y 7,2, y se ajusta con hidróxido de sodio 1,5%. Una vez que decontaminamos, sembramos 200 microlitros en el medio de Lowenstein-Jensen. Entonces, hicimos esto. Los resultados obtenidos fueron 100 Nielsen 4 cruces y en este caso cultivo positivo. El cual nosotros lo que hacemos, tenemos una cabina de bioseguridad de clase 2, tenemos los medios de Lowenstein-Jensen que nos los manda el Instituto CONI de Santa Fe, el doctor Emilio CONI. Nosotros lo que hacemos, una vez que nos crece la micobacteria, lo derivamos al CONI. El CONI lo que hizo fue derivar esa muestra al servicio de micobacterias del Instituto Annelies Malbrand. En el Malbrand se realizó la identificación molecular mediante análisis de los productos de restricción de amplicones de 439 pares de bases del gen HSP65 amplicados por PCR. Y se hizo una secuenciación de la región espaciadora intergénica 16S, 26S, rRNA por el método de Sanger. El aislamiento presentó 100% de identidad con la cepa patrón Mycobacterium intracelular ATCC 13950. Se les determinó la sensibilidad a los siguientes antibióticos como claritromicina, rifampicina, moxifloxacina, linezolid y amicacina por el método de SIM dando sensibles, siguiendo las recomendaciones de la CLSI M24A2. Acá en una primera instancia a nosotros nos llega el resultado y solo refería la sensibilidad a la claritromicina, que es la droga de elección en Mycobacterium intracelular. Es como la Rifampi para la TBC. Nosotros nos interesamos en el caso, entonces mi jefa Graciela se escribió con la bioquímica del Malbrand y ella nos dice que también le habían probado las otras drogas que le comenté, como Rifampi, Moxi, linezolid, diamica, pero que si ellos no reciben una historia clínica con antecedentes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos o de pacientes con recaídas, ellos no le informan. Como la droga de elección es la claritro, estaría con claritromicina. En este caso, nuestra paciente presentaba todos los demás signos, por eso de recaída de enfermedad y demás, por eso no las informa. Bueno. Acá también nos mandan las corridas de la PCR. Este es el análisis de los productos de restricción de amplicones de 439 pares de bases del gen HSP65 amplicados por PCR. Y acá nos muestra que hubo dos pruebas positivas para Mycobacterium intracelular. No sabemos mucho más de esta foto, suponemos que fueron varias corridas de diferentes pacientes, donde en 2 tuvieron positivos para Mycobacterium intracelular. Y acá nos muestra que hubo un 100% de identidad con la cepa, nuestra muestra tuvo 100% de identidad con la cepa patrón de Mycobacterium intracelular ATCC 13950. Como conclusión, les quiero comentar que el conocer la existencia de la enfermedad pulmonar producida por micobacterias ambientales, como en este caso el Mycobacterium intracelular, y su relación con el síndrome de Lady Windermere, haría posible llegar al diagnóstico en menor tiempo de lo que se tarda en la actualidad, con el consiguiente deterioro clínico del paciente y también así una menor carga de los recursos de atención médica durante largos periodos de tiempo.
Por ello, es necesario un mayor conocimiento microbiológico y terapéutico del síndrome. Actualmente, nosotros ¿qué sabemos de la paciente? Que fue tratada con claritromicina en noviembre del año pasado y hasta ahora no tenemos más noticias de ella. Muchas gracias. Bien, doctora Trocero. ¿Alguna pregunta del auditorio que quiera hacerle a la doctora? Julián, te hago una pregunta. Sí. ¿Los cultivos lo hacen en fase sólida, en fase líquida? ¿Cómo lo hacen normalmente? No, nosotros los hacemos en fase sólida. Si no, por ahí requieren algún médico que quiera en fase líquida, enviamos la muestra al Instituto Dr. Emilio Coni en Santa Fe y ellos lo realizan. Bien. ¿Qué le hacen, un GenSper? Sí. Normalmente. Sí. Ellos nos mandan los medios, les mandamos los tubos, digamos, y ellos nos preparan el medio y nos los mandan. Nosotros lo que hacemos es sembrar cuando piden el medio sólido, digamos, y una vez que crecen, se los derivamos a ellos para que le hagan toda la biología molecular y demás. Bien. ¿Laura? No, nosotros ya hace un tiempo que no estábamos utilizando Petrov como método de contaminación, solamente estábamos, ya no neutralizábamos, estábamos usando el método que proponía Malbrán de precipitación. Ustedes siguen manteniendo Petrov sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. ¿Y cuál es el método que usan ustedes? ¿El de Busona? Precipitación, precipitamos. Y Eduardo Volque lo ves tan seguido por ahí decía precipitación con carbonatos. Ajá. O sea, para evitar centrifugación sobre todo. Claro. O sea, medio alcalino, pero sin centrifugar. Que Sin por ahí centrifugar. el método que nos proponía Malbrán hace un tiempo, la doctora Teixidor, lo plantearon hace como 20 años, diría yo, más o menos. Sí, tal vez un poco más. Más o menos. Pero, sí, pero no, o sea, por el tema había surgido por un lado por el tema de bioseguridad para evitar la centrifugación. Claro. No, nosotros usamos ese, yo entré hace 5 años, pero desde antes usaba y nunca tuvieron problemas, digamos. No, y cuando cursaste también lo diste. Sí. En la especialidad también trabajaron con en la especialidad. eso es lo que te preguntaba. Sí, en la especialidad también. Bien. Sí. Sí, A ver, o sea, ¿Las muestras? ¿cómo? No, lo que te preguntaba es, o sea, el hecho de conocer el síndrome podría orientar a un diagnóstico y un tratamiento dirigido de entrada sin pensar tanto en Mycobacterium tuberculosis y toda la amplia gama de antibióticos que se ponen en juego de entrada. Totalmente, es así. Este síndrome se asocia a Mycobacterium intracelular. O sea que una baciloscopía positiva con un desarrollo lento en una persona con esas características haría que uno trate de rápidamente identificarlo. Totalmente, así es. Perfecto. Ese sería lo más útil, digamos, de conocer el diagnóstico. Claro. Es que muchas veces uno no lo busca, porque, a ver, directamente cuando ve esos signos va a la tuberculosis, como pasó con esta señora que fue tratada por tuberculosis. Claro. Así es. Es interesante buscarlo, porque nada se encuentra si no se busca. Sí, totalmente. Uno de los detalles importantes. ¿Tienen muchos pacientes multiresistentes? No tenemos muchos pacientes multiresistentes. ¿Ustedes? Y es bastante. Sí. Rosario fue una zona de mucha multiresistencia en época de HIV. Claro. Y a partir de ahí quedaron. Claro, esta paciente
presenta tantas recaídas, yo creo, porque tampoco debe cumplir bien los ciclos de tratamiento. Sí. Todas las drogas fueron sensibles por SIM, así que nosotros en la última vez, en 2019, cuando la paciente vuelve positivo para su baciloscopía del cultivo, uno piensa que el infectólogo pensaba que tenía resistencia a algún tipo de antibiótico y se vio que no. Así que indudablemente algo pasa y suponemos que no debe cumplir bien su terapia. Ah, pero el hecho de haber tenido una multiterapia de entrada, Sí. con alguna intolerancia que a lo mejor se podría haber evitado si el tratamiento hubiera sido dirigido de entrada. Sí, sí. No sé, Sandra decía algo por acá. ¿Qué condiciones socioeconómicas tiene esta paciente? Baja, Culturales. baja. Sí. Bien. Y la posibilidad de contar con esos antibióticos era factible, se los entregaban, lo tenía que Sí. comprar. Creo, si no me equivoco, que Salud Pública de Entre Ríos se los daba. Yo sé que su hija estaba muy detrás de su mamá, o como que es la que le decía a la madre para que se haga tratar, para que vaya al sanatorio, para que lo vea el infectólogo, porque cada 2 por 3 llamaba al laboratorio a ver si estaban los resultados de la muestra, y el infectólogo nos contamos que la hija es quien andaba atrás de su mamá, porque su mamá era un poco, digamos, no interesada, digamos, en el tema. Julia, acá nos dice la doctora Fajardo, que trabaja en tuberculosis en la Municipalidad de Rosario, Sí. que se denuncian aproximadamente 20 casos de pacientes con tuberculosis multiresistente al año. O sea, 20 nuevos diagnósticos. ¿Ahí en Rosario? Sí, en la provincia. No, en realidad en la provincia, pero Rosario suele ser la que tiene más alto índice dentro de la provincia. Ah, mira. Yo ese dato de acá de Entre Ríos no lo sé. No sé en Santa Fe Capital tampoco, que sería, supongo que la segunda en el ranking. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, alguna acotación, algo más para sumar? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Bien, entonces vamos a agradecer a todos. Les recordamos la próxima fecha, que van a estar publicados en la página de la asociación. Nuestra próxima fecha entonces va a ser el 15 de julio, la siguiente el 20 de junio, 15 de junio, la siguiente el 20 de julio, así siempre va a ser 15, 20, 17, 21. El único problema va a ser el 21 de septiembre, va a ser el día de la primavera, que van a estar en todos de picnic, pero bueno, vamos a intentar encontrarnos igual. Vamos entonces cerrando la presentación. Eduardo. Les agradecemos a todos la participación y a la doctora Julia. Muchas gracias. Una muy buena presentación. Nos seguimos viendo. Laurita. Bueno, muchas gracias, Julia, y saludos a todos los compañeros que nos han acompañado. Bien. Buenas noches entonces. Gracias, Julia, por tu presentación. Gracias a ustedes por la invitación. Si Dios quiere, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, hasta luego.